Vamos a la palabra del Señor para esta noche y quiero tomar esta pequeña introducción diciendo que de nada sirve tener un gran templo si no hay presencia de Dios. De nada sirve tener una gran casa si no hay una familia. De nada sirve tener una gran empresa si no hay una verdadera administración. El apóstol Santiago en su carta, en su epístola, habla algo referente a esto sobre lo que es la fe y lo que son las obras. Para eso me quiero referir a su carta en el capítulo 2, por favor me acompañan, versículo 14, y la vamos a estar leyendo hasta el versículo 9. He titulado la enseñanza para esta noche, Resucita tu fe y ponla por obra. Resucita tu fe y ponla por obra. Dice la escritura del Señor y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición y dirección de su Santo Espíritu. Santiago capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecen de alimento diario. Uno de ustedes le dice, que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse. Pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, dice la escritura. También los demonios lo creen y tiemblan. Padre, en esta hora he tomado tu palabra y la he leído a tu pueblo. Pido que a través de ella, tu palabra, seas tú hablándonos a nuestro espíritu. Que toda palabra, Señor, que salga a partir de este momento de tu altar, sea palabra dirigida por la presencia de tu Espíritu Santo. Guarda este lugar, guarda cada una de las personas, guarda mi vida, Señor, y que puedas dar esa palabra a cada corazón que ha venido hoy sediento de ti. Gracias, mi eterno Padre, porque la gloria y la honra es para ti solamente, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Vemos que la carta o la epístola de Santiago nos habla de la fe y nos habla de las obras, a la cual me quiero referir en esta noche, en estos minutos de enseñanza. Y vemos cómo la intención de Santiago, del apóstol, es demostrar que la fe que tenemos necesita una profunda correlación con la acción de nuestras vidas. Y lo está haciendo de una forma enfática. Nos está mostrando a través de la escritura cómo se necesita que haya una correlación entre la fe y entre las obras. ¿Por qué? Porque una fe que solo se dice, pero no se traduce en acciones, es un acto que no tiene una respuesta. Se necesita tener obra en esa fe para poder ver el acto de amor y eso pueda servirle para el crecimiento del ser. El versículo 14 que acabamos de leer del apóstol dice en la escritura, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podría salvarlo esa fe? Cuando tenemos este sentimiento, podemos tener una fe, podemos tener una obra, pero la podemos tener esa fe muerta.
Y es bastante duro como lo anuncia en la Escritura Santiago. Yo hago la pregunta, ¿significa esto que nuestra salvación es por las obras? Hago la salvedad y de la pregunta, ¿significa esto que nuestra salvación es por las obras? Ahí entra una pregunta y yo puedo responderla inmediatamente. Claro que no, claro que no. La misma palabra que anuncia el apóstol Pablo en Efesios, por favor, capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 nos habla de esto. Y dice la Escritura, porque por gracia ustedes han sido ¿qué? Salvados. ¿Mediante qué? La fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Versículo siguiente. No por obras, para que nadie se jactee. La versión Valera dice, para que nadie se gloríe. ¿Se contradice Pablo con Santiago? Hago la pregunta una vez más. ¿Quién de los dos tiene la razón? Es un momento de analizar. Pablo está hablando de una forma, Santiago está hablando de otra forma. Y yo puedo decirle claramente que no hay ninguna contradicción. La palabra no se puede contradecir. La palabra es viva y eficaz. Y aquí lo que está hablando Santiago nos habla de una fe que debe mostrarse. Mientras que Pablo, el apóstol, nos habla de una fe que se debe conocer. Y aquí están las dos diferencias. Santiago nos habla de una fe que se debe ¿qué? Mostrar. Y Pablo nos habla de una fe que se debe conocer. Por eso Pablo habla de la esencia, de la raíz, de lo profundo de esa fe. Y Santiago habla de los frutos de esa fe. Por eso son dos planteamientos totalmente diferentes con un mismo objetivo al final. Pablo, de otra forma, nos habla de las marcas internas que produce la salvación. Nos está hablando que esa salvación viene ¿por qué? Por gracia. ¿Sí? Y que está involucrada la fe allí, sí. Pero Santiago ahora nos habla de las marcas externas de la salvación. ¿Que son qué? Las obras. Los frutos que tenemos que dar en el caminar de la vida. A través de una fe que convence. Por esto no puede haber ninguna controversia en la Escritura entre estos dos grandes hombres de la historia bíblica, como es Pablo y es Santiago. El asunto aquí es que a Dios no le va a impresionar, y quiero que me ponga la mayor atención en esto. A Dios no le va a impresionar que cada uno de nosotros obtengamos ese conocimiento teológico, esa preparación intelectual, académica, y que muchas veces adquirimos esa sabiduría humana. A Dios no le impresiona mucho eso. No es malo que se haga una preparación teológica, no es malo que tengamos una preparación académica, no es malo que tengamos una sabiduría. Está entre las cosas que debemos de tener. Pero a Dios no te va a impresionar. No vamos a impresionar al Señor con estos preámbulos de vida. Si una genuina demostración más bien de una verdadera fe que nosotros profesamos y que se puede matizar a través de unas obras. Porque ¿de qué va a servir una gran teología? ¿De qué va a servir un gran intelecto académico? ¿De qué va a servir tantas cosas que podemos llegar a lograr si nuestra fe no se reproduce en obras? Dios quiere ver la acción de una fe viva que obramos en nuestro diario vivir. Nos quedamos muchas veces con la raíz que Pablo habla, y no es mala la raíz, pero necesitamos ir más allá de esa raíz. Necesitamos que esa raíz que Pablo está hablando ahí en Efesios, que es la salvación por gracia,
Necesitamos que esa raíz sea abonada, sea llevada a un crecimiento y que con el tiempo brote y que esa raíz al brotar comience a sacar su tallo y a crecer. Y en el momento en que ella comienza a crecer y a ramificar, pueda florecer y en el tiempo pueda fructificar. Es ahí donde quiere llegar Santiago, a la parte externa. Pablo estaba hablando de una parte interna que ya en ti y en mí ya está, porque por gracia hemos recibido ¿qué? Salvación. Y ahí está la misericordia de Dios, y Dios lo sabe. Pero Dios quiere más que una raíz. Dios quiere ahora ver en ti una obra. Dios sabe que en ti hay una salvación. Y lo explicaba esta mañana de la siguiente forma. La salvación o la fe más bien, ¿qué pasa? ¿Huele? Y yo colocaba el ejemplo. ¿La puede tocar? ¿La puede oler? No, es fe. Es fe. ¿Y qué pasa cuando usted camina por la calle? ¿Qué pasa cuando camina por el vecindario? ¿Qué pasa cuando camina por los lugares de trabajo? ¿Qué pasa? ¿Cómo hace usted para que esa persona vea que en ti hay una salvación? ¿Qué hace para que aquella persona que está en el mundo de las tinieblas, por X o Y situación de su vida, pueda ver que esa persona que va pasando allí tiene una raíz de salvación? Si no hay una fructificación del ser. Entonces, ¿qué pasa? Esas obras que hacemos, esas obras que exteriorizamos y las colocamos, son las que a esas personas, a esos seres humanos que tienen el mundo de tinieblas, van a poder ver en ti que hay una salvación. Y van a decir, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú muestras. Yo quiero lo que tú reflejas. Porque es por esa obra que estoy viendo en ti una salvación y a un poderoso en batalla como es Cristo Jesús. Es ahí, porque ¿de qué me sirve usted conocer un árbol debajo de la tierra? Cuando usted siembra la semilla, tú no conoces que va a brotar. Sabes que va a brotar un arbusto, pero ¿cuándo? ¿Cuándo te va a dar fruto? ¿Cuándo te va a dar hoja? ¿Cuándo te va a dar? Tú no sabes porque no lo está viendo. Pero en el tiempo que él crezca, vas a comenzar a ver que lo que sembró ahora va a fructificar y que de esa fructificación tú puedes tomar. Allí nos está hablando Santiago en esta dirección. Y quiero mostrar algunas características de las obras vivas de fe en el creyente. Urgente y práctico necesitamos verlo. La primera característica de obras vivas de fe en el creyente es que se necesita ir más allá de las palabras. Y el versículo 14 de la carta de Santiago en el capítulo 2 nos lo ilustra. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Amada iglesia, mucha gente habla de fe, pero sus hechos contradicen con lo que habla. Se habla mucho de fe y no es malo que hablemos de fe. No es malo que hablemos de una esperanza. No es malo que tengamos en nuestra boca una palabra nueva, una palabra de aliento, una palabra de sanidad, una palabra de liberación. No es malo que la tengamos allí. Pero ¿de qué vale que si esa palabra que tú sacas a diario no tienes una coherencia con tu vida? Se vuelve una palabra muerta, insignificante, muchas veces hasta malolienta, porque no tiene una coherencia. Se contradice de lo que dice a lo que hace. Y nos estamos encontrando con esa clase de iglesia. Iglesia que predica, iglesia que adora, iglesia que intercede, que ayuna, que vigilia, iglesia que tiene mucha palabra, mucho conocimiento, pero cuando sale allá no tiene coherencia con lo que dice acá. ¿Y qué pasa? El que está allá
necesita que lo que tú dices acá tenga coherencia también allá con ellos. Por eso, muchas de las obras no sirven. Y Santiago está hablando en esta relación. Está hablando de la fe, pero está hablando también de las obras. Y nos hemos quedado en pura palabrería. Y la carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta de los Corintios en el capítulo 13, versículo 2, me colabora un poco más para darle plataforma a la enseñanza. Y dice ella, si tengo el don de profecía y entiendo los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me hace falta amor, no soy nada. Aquí lo está describiendo de una forma mucho más amplia, mucho más entendible el apóstol Pablo. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Está hablando. ¿De qué me sirve tener tantas cosas si al final me falta el amor? Si al final me falta la obra, ¿de qué me sirve? Nos quedamos en las palabrerías humanas, pero no terminamos concluyendo la directriz de la palabra. Y lo está diciendo de una forma muy clara el apóstol. Pero me falta el amor, no soy nada. Y la iglesia se ha inundado en mucha palabra. Y eso puede pasar inclusive con los hogares, con los padres. Yo soy padre. ¿De qué le sirve decirle al hijo X, Y o Z si lo que ve el hijo no es con lo que tú le dices? No tiene una correlación. Y la iglesia muchas veces entra en esa dinámica. Como padres, no la creemos todo, que todo lo sabemos. Y decimos, impartimos, ¿sí? Direccionamos a nuestros hijos palabra, 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 palabra. Pero hombre, vaya más allá de la palabra. Muéstrelo con las obras. Muéstrelo con la realidad del diario vivir. Y verá que su hijo le va a creer a lo que usted está hablando. Por eso vemos hijos que no creen en los padres. O vemos personas que llegan a la iglesia y no creen en la iglesia. Porque lo que se dice aquí en el altar no se practica allá. Es totalmente diferente. Por eso necesitamos ir más allá de las palabras. Una fe viva no se puede calificar por las palabras. La fe viva habla menos y obra más acciones. ¿Qué pasaba con los fariseos que se paraban en la esquina de las sinagogas? ¿Qué es lo que votaban? Palabrería humana, pero pocas acciones, pocas obras. Y eran hombres eruditos, eran hombres de eminencia de palabra, como lo puede ser la iglesia, como lo puede ser tú en tu casa, papá. Pero ¿de qué sirve esa palabrería que suelta en casa? ¿De qué sirve esa palabrería que botas en un ayuno, en una vigilia, en un culto? ¿De qué sirve esa palabrería que botas en un grupo bíblico? ¿De qué sirve? Muchas veces nos comportamos como fariseos. Porque la palabra que soltamos no tiene coherencia con mi vida diaria. Y por eso el mundo no quiere conocer de Cristo. Porque no somos un espejo de reflejo de lo que se dice a lo que se hace. La verdadera fe es solo algo que decir. Es algo que se debe ver. Por eso se dice en las Escrituras, por tus frutos os conoceréis. Tienes que conocerte el mundo por los frutos que estás dando. Tiene que conocerte el mundo por las obras que tú haces. No podemos dejar que el mundo siga en la oscuridad que está cuando hemos sido llamados para ser antorchas vivientes en medio de un pueblo. Si tú eres un cristiano, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un hombre de casa, si tú eres una esposa de casa, si tú eres un hijo de hogar, tienes que ser luz en medio de la oscuridad. Tienes que reflejar a Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio de los actos, por medio de lo que hace a diario en sus obras, por medio de la mano que extiende, por medio del abrigo que da, por medio del abrazo que da. Que no solamente se quede esto en simples palabras retóricas,
que a diario soltamos, pero no practicamos cuando necesitamos dejarlo claro delante de aquellos que necesitan una luz. Y hoy es urgente hacerlo. La segunda característica que veo a través de los textos de Santiago nos habla de ir más allá de los sentimientos. Versículo 15, versículo 16, dice la escritura: supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carecerá de alimento diario. Y uno de ustedes le dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Termina en una pregunta el versículo. ¿De qué servirá eso? Tenemos que ir más allá de los sentimientos, iglesia. La fe tiene que ir más allá de las palabras y de los sentimientos. La fe viva es más que lágrimas, es más que remordimientos. La fe viva se preocupa más por el hacer. Por eso el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3, en el versículo 17, nos habla de esto. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Seguimos, por favor. Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con ¿qué? Con hechos y de verdad. Nos quedamos con las palabras, primera característica. Nos quedamos con el sentimiento: ay, pobrecitos los hermanos de la hermana República. Ay, pobrecitos aquel que está allá. Y nos quedamos con un sentimiento. Pero ¿de qué te sirve el sentimiento si no reflejas a Cristo con una buena obra, con un buen pan, con una buena vestidura, con un buen abrigo, con un buenos días? ¿De qué sirve? Sí, y yo mismo lo he dicho muchas veces. Lo primero que hay que dar a una persona es palabra. La palabra del Señor tiene que estar antes de cualquier otra cosa. Pero esa palabra se tiene que reflejar con hechos de amor, de compasión. Se tiene que reflejar con hechos. Aquí me llegan a diario mucha gente. A diario. Se me acaban los dedos para poder contar cuántos llegan a diario. Estamos localizados en el centro, en el corazón de la ciudad. Imagínate cuántas personas pueden llegar a diario buscando una solución a su vida. En todo el sentido de la palabra. Y lo primero que les digo es: de lo que tengo te doy, como dice el apóstol. Y cuando yo digo eso, ellos miran a ver si ven el mercado al lado. No, es palabra. Comienzo con la primera característica. Y le doy palabra, los exhorto con las palabras, los alineo con la palabra, los disciplino con la palabra, los impulso con la palabra. Pero si hay algo por ahí, tome. Es más, cuando tú hablas con la palabra, Dios permite que ellos vean en ti la obra redentora de Cristo. Cuando saca una palabra de consuelo, de esperanza, de sanidad, de libertad. Claro, si hay un mercado, que por sí hoy no hay nada, se le da un mercado. Normalmente le digo: vamos y lo invito a un desayuno, vamos y bajamos y buscamos por allí algo de comer. Estamos mitigando una necesidad física, pero la mayor necesidad es espiritual. Pero se tiene que encomunar las dos. Algo que nos enseñó nuestro pastor Jaime Rodríguez, y nos decía: cuando llegan a los grupos o vayan a visitar a alguien, no lleguen con las manos vacías. Échale un pan y una bolsa de leche por lo menos. Sí, hay que dar palabra, desde luego. Prioridad, palabra. Pero hay que también darle a la barriguita algo. Hay que dar un buen abrazo. Hay que dar un buen abrigo, hay que dar una buena voz de esperanza. Se tienen que conjugar esa fe que usted tiene, ferviente en el Espíritu. Ahora materialícela con una buena obra. Eso es lo que está hablando el apóstol. Eso es lo que está diciendo en su carta, en su epístola. Vamos más allá de las palabras, vamos más allá de los sentimientos. Y tercera característica que encontramos allí en la carta: ir más allá de los pensamientos.
pensamientos. Palabras, sentimientos y pensamientos. Versículo 18, por favor, dice la escritura. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras. ¿Qué queda? Nada. Y yo te mostraré la fe por mis obras. Wow, diferente, ¿no? Totalmente diferente. Ir más allá del pensamiento. El problema es que muchos nos quedamos con pensamientos teológicos, doctrinales y religiosos. Y la iglesia se quedó en esa parafernaria, en pensamientos teológicos, en pensamientos doctrinales y religiosos. Y no es malo que tenga un pensamiento doctrinal, no es malo que tenga un pensamiento teológico, no es malo que maneje tu espiritualidad. Pero ¿de qué vale estos pensamientos si no los argumento, si no los coloco en una acción de obras de una fe viva? Queda a mitad del recorrido el mensaje. Queda a mitad del recorrido de poder mostrar a un Cristo vivo en medio de un pueblo que está en oscuridad. La verdadera fe es algo más que pensar, algo más que intelecto. Es pasión, es amor, es acción, es entrega por la obra redentora de Cristo Jesús. La iglesia se tiene que volcar a eso. La iglesia tiene que dejar de estar en esa forma cuadriculada de religiosidad que se encuentra. Y muchas veces discriminamos al prójimo. Y creo que la iglesia entra en esa línea muchas veces. Mucha religiosidad, mucho adoctrinamiento, mucho aprendizaje. Y no es malo que se haga, estoy haciendo la salvedad. Pero de nada sirve eso si yo no coloco eso en obra. Si nosotros nos encontramos llenos de un conocimiento teológico, doctrinal, déjeme decirle, y eso se transforma en obras, yo decía esta mañana, la iglesia estaría a reventar. Es más, no hubieran sillas vacías hoy. Es más, el local quedaría pequeño, porque los que están allá, viendo en tu preparación, viendo en su elocuencia, también están viendo la obra redentora en lo que tú haces a diario. Y eso va a traer una mejor dinámica para que ellos puedan ver la luz que necesitan en su oscuridad. Pero la iglesia se quedó con la retórica de palabras. La iglesia se quedó en el tiempo. Y la iglesia necesita entrar en el sistema que está hablando Santiago. Necesitamos también colocar nuestra vida en obras, no solamente en una fe. La fe está bien, está a la orden del día en el creyente. Nos movemos, ¿por qué? Por fe y no por vista. Pero eso necesitamos accionarlo, pasarlo ahora a una obra perfecta. Cuarta y última característica. Dice ir más allá de la creencia. Versículo 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Hace la pregunta el escritor. Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Decir que creo en un adoctrinamiento no es suficiente para llegar al cielo, amada iglesia. Que mi creencia cristiana me salva y me lleva al cielo no es suficiente. Decir que me conozco la Biblia de pasta a pasta y que me sé todos los versículos no es suficiente. Dice que el diablo también conoce la palabra. La conoce y muy bien la conoce. Aquí lo que estamos viendo es que la fe viva tiene que ir más allá de una creencia. Recuerde, amada iglesia, que el cuerpo sin espíritu, ¿qué pasa? Es un espíritu, es un cuerpo ¿qué? Muerto. Ojo,
Y una creencia sin obras es muerta. ¿De qué sirve una fe sin obras? Es una fe muerta. Porque ¿cómo muestro yo? ¿Cómo muestro yo? ¿Cómo muestro yo a la humanidad que está sin Cristo? ¿Cómo la muestro? ¿Por palabras? ¿Por retórica? ¿Por adoctrinamientos? ¿Por teología? ¿Por religiosidad? ¿Cómo yo muestro esa fe? Partamos de que tenemos fe. Y hay una salvación por gracia de parte de Dios para nosotros. Gloria a Dios porque nos ha llegado esa salvación. Pero ¿cómo yo la muestro a aquel menesteroso? ¿Cómo la muestro yo a aquella viuda, a aquel desamparado? ¿Cómo la muestro a aquel hombre que está a punto de suicidarse? ¿Cómo la muestro a aquel hogar que se está desbaratando? ¿Cómo muestro yo? ¿Cómo la muestro? Amados, amadas del Señor, decía hace unos minutos, la fe, el que está en el mundo no la puede oler. ¿O será que cuando tú sales de casa agarras su loción de fe y se echa loción? Y cuando vas caminando no necesita hablar ni no necesita hacer nada, sino simplemente el aroma que usted destila de su cuerpo. Entonces el que está moribundo dice, ay, ¿tú tienes fe? Deme de tu fe. No. Esa fe él no la puede tocar. Pero esa fe que decimos tener en Cristo, esa fe sí se puede ver en ti. ¿Y cómo la mostramos, pastor? Cuando tú exteriorizas de su raíz, de la profundidad, de lo que Pablo hablaba en la carta de los Efesios capítulo 2 versículo 8. Ahí, de esa raíz que tienes tú y que tengo yo. Esa raíz ahora tiene que fructificar. Cuando tú fructificas, está dando la esencia de una verdadera fe. Ahora no invisible, ahora visible, tangible para el que no conoce de Cristo. Qué bueno que tu vecino de la cuadra, que tu amigo de trabajo, que tu amigo de colegio, te haga una diferencia entre el hombre del mundo y el hombre de Dios. Porque no necesitas hablar tanto, demuéstrelo con tus obras, que eres una antorcha viviente del reino de Dios. Demuéstrelo, demuéstrelo. Dejemos tanta palabrería, dejemos tanto sentimiento, dejemos tantos pensamientos, dejemos tanta creencia y pongamos más a la práctica las obras redentoras de aquel que murió en aquella cruz del Calvario. Pongámoslas en nuestra vida y podremos ser personas diferentes que podamos afectar a una sociedad. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Concluyo la enseñanza tomando el texto del evangelista Mateo en el capítulo 5, versículo 16. Con esto quiero concluir la enseñanza. Dice la escritura del evangelista: hagan brillar su luz. ¿Delante de qué? Delante de todos. Para que ellos puedan ver las buenas ¿qué? ¿De quiénes? Las buenas obras suyas y mías. Y alaben al Padre que está en el cielo. Mire qué tan importante es que tu obra sea visible. Mire qué tan importante es que tu obra sea real en medio de tu casa, de tus hijos. ¿De qué sirve las palabrerías humanas de un padre azotando, muchas veces mitigando el proceso de su hijo a que crezca? ¿De qué vale? De nada. Cuando tus obras no reflejan, no tienen coherencia con lo que estás hablando con tus labios. ¿De qué sirve hablar tantas palabras retóricas en un servicio, en un ayuno, en una vigilia, en un grupo bíblico? ¿De qué sirve si cuando sales a la intemperie, cuando sales a la necesidad, cuando sales a los caminos, cuando sales a los lugares de oscuridad, no reflejamos ni un destello de gloria? Y es ahí donde tienes que mostrar tu fe.
Es ahí donde tienes que mostrarlo, a través de tus obras. Por eso la palabra del evangelista Mateo está siendo muy clara en ese capítulo 5, versículo 16. Hagamos brillar la luz. El mundo se encuentra en tinieblas. El mundo se encuentra en oscuridad. Tú y yo estamos hechos a imagen y semejanza del Cristo vivo. ¿Para qué nos hizo a imagen y semejanza? ¿No fue para dar luz? Ahora necesitamos que esa luz se refleje. Hagamos brillar su luz delante de todos. Ahí no está diciendo delante de aquí, delante de allá. No, delante de todos. Porque tú y yo hemos sido llamados para eso. Para hacer una luz en medio de la oscuridad. Para que ellos puedan ver las buenas obras. Pero si tú no irradias una luz del poder del Espíritu, no vamos a poder mostrar las buenas obras del Redentor. Por eso es importante que tu vida y mi vida se vuelva una antorcha viviente en medio de la oscuridad de un pueblo. Y termina diciendo el texto: para que alaben al Padre que está en los cielos. El mundo necesita alabar al Señor. El mundo necesita reconocer que hay un Redentor que vive. El mundo necesita saber que hay un Cristo que está vivo. Nos lo han enseñado, que está colgado en un madero todavía. Ese Cristo no está en ese madero. Ese Cristo, dice la Escritura, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y que ahora nos ha dejado su Consolador. Que ahora nos ha dejado la presencia de tu Espíritu para que nos guíe a toda verdad. Y ahora la misión tuya y la misión mía es guiar a un pueblo que está enceguecido, que está en oscuras, a una verdad. Porque tú tienes la fe de Cristo. Y la fe mueve montañas, claro que sí. Pero hay que demostrarlo con hechos. Hay que demostrarlo no simplemente con palabras, no simplemente con sentimientos, no simplemente con creencia. Hay que demostrarlo con las obras que a diario Dios le permite que tú hagas. ¿Con quién, pastor? Con el prójimo, con la viuda, con el desamparado, con el menesteroso, con el que no tiene nada. A ese tienes que llegarle con una palabra, sí, pero tienes que llegarle con una obra redentora. Que cuando Él te vea, más que ver una necesidad que tú te la vas a cubrir, veas a Cristo por medio de la obra que tú estás haciendo. Ahí tenemos que llegar, iglesia. El texto, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el Señor? Con esto el Señor nos dice que nuestra fe tiene que ser acompañada por obras. Y concluyo diciéndoles: las obras son de la manera que nosotros reaccionemos. Las obras se van a ver de la manera que tú y yo reaccionemos. Las obras son de la manera que nosotros nos expresemos. Las obras son las que rehundan a la persona y nos hace ver a Cristo Jesús en nosotros. Las obras que tú hagas. Las obras son las que revelan a la persona que somos diferentes del mundo. Cuando tú sacas las obras que hay en tu interior a través de una fe que está enraizada en ti y tú lo exteriorizas, le está mostrando al mundo lo que hay dentro de ti. Y ellos, por medio de esa obra que tú puedas realizar, ellos están viendo que tú y yo somos diferentes al mundo. Y que ellos anhelan de ti y de mí aquello que en el mundo por años y por décadas no han podido conseguir. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una fe y tú la exteriorizas en obras, ellos van a pedir de eso para su oscuridad. Y es ahí cuando la iglesia mostrará al verdadero Cristo Redentor. No simplemente una fe, sino también acompáñela con una verdadera obra. Por eso nuestra fe, acompañada por nuestras obras, es lo que nos asegura obtener y retener nuestra salvación. Eso es lo que nos ayuda a retener, que podamos
vivir en una vigencia espiritual para Cristo. Cuando tú desarrollas la fe que está en ti, que Dios te la ha dado para que mantenga una vigencia en tu salvación por gracia, y cuando desarrollas esa obra redentora de Cristo en ti, se conjuga una fe y se conjuga una obra para que el mundo conozca del Redentor vivo, para que el mundo pueda ser iluminado, para que el mundo pueda ser transformado. Y es ahí cuando la iglesia irá a afectar las diferentes esferas. Es ahí cuando la iglesia se levantará en el poder del Espíritu. Y es ahí cuando el mundo que está en la oscura pueda conocer al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. Coloque sobre sus pies, por favor.